Entonces, hasta acá, ¿algo más? ¿Alguna pregunta, amigo? Ya Jaime dice acá, entonces, según lo que estás explicando, ¿tú defines a un rico solo porque tiene dinero y a un pobre porque no tiene dinero? No, yo no he dicho eso. En las redes me han escuchado. En la primera sociedad, la humanidad tenía al planeta en sus manos. Querías tener 5 casas, tenlas. Querías comer 10 pescados, cómelas. No querías comer, no comas. El hombre era libre porque tenía en sus manos a la naturaleza. Después se fracturó. Surgió el hombre que quería controlar el mar, el agro, y comenzó a poner límites. No, esto lo controlo yo. Por lo tanto, el hombre ya no podía recolectar. Y surge la primera forma de explotación, de esclavitud. Luego el feudalismo y ahora el capitalismo. Es decir, es porque el rico que se ha hecho rico lo apartó al hombre de lo que le pertenece a los dos. Es como decir, tú y yo somos dueños de esto, pero ¿qué pasa si yo te aparto de acá? Tú te empobreces y yo me enriquezco. Entonces, ¿tú qué pides? Tú no me quieres quitar, quieres recuperar lo que es tuyo. La mitad es tuyo y la mitad es mío. Eso es, pero ¿qué dice el rico? No. ¿Quieres recuperarlo? Tienes que hacerme una guerra. ¿Te das cuenta, amigo? ¿Ah? Y hay gente pobre que no se da cuenta, ¿no? Vive por vivir. Hace poco dije, trabaja, come y duerme. Y no sabe ni lo que come, pero el capitalismo sí sabe qué comemos. El 95% de alimento y agricultura es procesado, químico y transgénico. Eso es lo que comemos. Y hay otros que dicen, estoy sano. No, soy libre. ¿Cuántas clases de impuestos pagamos? Más de 20 clases de impuestos. Y la gente no sabe que el rico, sin trabajar, está ganando. Tú compras ahorita un producto. ¿Cuánto se lleva el rico? El 18%. ¿Cuánto compramos los 33 millones, los 34 millones en un minuto? ¿Cuánto acumula el Estado? ¿A quién le rinde cuenta? Pero tú ganas algo, está chequeado. ¿Quieres viajar? ¿Quieres dinero? Un momento, llegas al juicio. Señor, ¿de dónde sacó usted dinero? Demuestre. No demuestras, carajo, para mí. Bien, compañero. Bien, ¿alguna otra pregunta, amigo? ¿Cuál es la solución para usted? El comunismo. ¿Y para usted? ¿Pero qué es el comunismo? Bien. Me pregunta qué es el comunismo. ¿Sabe qué, amigo? Una cosa es común y otra es comunismo. ¿Qué es el comunismo? Es una ideología. ¿Qué es ideología? Un sistema de ideas que se reflejan en la mente del hombre, que sus relaciones materiales de existencia, y que éste la proyecta a un determinado objetivo de desarrollo social. El comunismo tiene 3 fuentes: la economía planificada colectiva; 2, filosóficamente, el materialismo histórico y dialéctico; y 3, sociológicamente, la lucha de clases, que la mayoría recupere lo que le quitó una minoría. Por lo tanto, el motor de la historia es la lucha de clases. No estoy con esas urgencias. Ahora, ¿usted no lo está? ¿Cuba es comunista? No. Dígame usted si Cuba es comunista. Pues ya le estoy respondiendo, pues, señor. No diga usted, pues usted define, debe saber quién. Pero ya le estoy diciendo que no es, pues, señor. Hay que portarnos bien, pues. Hay que portarnos bien, no estamos peleando. No, yo hablo fuerte. No, usted. ¿Qué me está? Ya. Si tuviera usted un fusil, ya me hubiera tirado una bala. Ya. Entonces, Cuba no es comunista. ¿Por qué? Porque Fidel, el Che y Camilo no fundaron el Partido Comunista. En Cuba lo fundó Antonio Mera, 1925. Y el 50, el Che, Camilo y Fidel dijeron no al comunismo. ¿Qué desarrollaron? Capitalismo de Estado. Bien, gobierno. El señor, de paso, amigo. Pregunta, Sí. y acá en América Latina, ¿qué país se podría decir desarrolla ese sistema? Todos. En el mundo
No hay un solo país donde no haya comunismo. En todos los países. Y en todos los países también hay la clase dominante. En todos. Pero no hay un país que sea comunista ni capitalista. No hay. Lo que hay en cada país son dos clases. Comunismo y capitalismo. En lucha de clases. ¿Entendió? Bien, compañero. Jaime, entonces, volviendo al primer tema, si un pobre, como dices, ¿no? Trabajando, ¿no? Ya, adquiere propiedades, bienes, dinero, o sea, sigue siendo pobre, por más dinero que tenga, ¿cómo lo defines? Sí, porque ese dinero está controlado por la burguesía. Ese dinero está controlado por los grupos de poder. Tú podrás tener lo que quieras, pero estás sometido a 20 clases de impuestos. Tienes que pagar. En cambio, la burguesía no. Ahí no está. Castillo, cuando asumió la presidencia, descubrió que los grupos de poder debían 65.000 millones de soles. No pagaban. Y el pobre sí, nosotros sí. Entonces Castillo elaboró un proyecto de ley, la reforma tributaria. Y ahí dijo, si estos señores que deben a la ciudad 65.000 millones de soles no pagan en este tiempo, serán embargados sus bienes. Oiga, saltaron los grupos de poder y dijeron, saquen a ese incapaz que se va a traer abajo al país. Y la gente pobre, obviamente nosotros repetían igual. Sí, Castillo incapaz. ¿Te das cuenta, amigo? Castillo fue a Arequipa, donde se convocó un congreso de los trabajadores. Estuvieron todas las centrales sindicales. Y allí, ¿quién era el ministro de Trabajo? Maraví. A la cual después la sacaron por terrorismo. ¿Verdad? La chantajearon. Bien. ¿Qué dijo ahí Pedro Castillo? Aprobó el pedido de las centrales sindicales, el derecho a la sindicalización y los pactos colectivos, y eliminar el régimen laboral del CAS, los servicios y la tercerización. ¿Qué crees que hizo la confianza? Saquen a ese elemento que se va a traer abajo. Y había gente pobre que repetía sin saber. Yo te pregunto, ¿alguien ha podido cuestionar políticamente a Pedro Castillo? Nadie. ¿Alguien ha podido cuestionar ideológicamente a Pedro Castillo? Nadie. Lo que hubo hasta ahora es a la persona de Pedro Castillo, pero no a la cuestión política ni ideológica. No puede. Y por eso es que el cuerpo legal de Pedro Castillo ya ha dicho ante los organismos internacionales, lo aplastó al cuerpo legal del Estado. Oiga, lo desdibujó con la Constitución política. Señores de las Naciones Unidas, en Ginebra, que me demuestre el señor fiscal dónde hablan de golpe de Estado. Acá está la Carta Magna. ¿Qué crees que dijo el señor fiscal? No, es una interpretación mía. ¿Qué te parece, amigo? Por eso, compañeros, por eso es que este Estado se está arruinando. Ya no va más el Estado. Prácticamente se ha deteriorado tanto 203 años. Ya no va más el capitalismo. Se ha deteriorado. Mira cómo está perdiendo los países en América Latina. La doctrina de Monroe voló por los aires. América para los americanos voló. Perdió Honduras, perdió Cuba, Nicaragua, México, Brasil, Bolivia. Perdió el país que tiene la reserva del plomo y los hidrocarburos en el mundo. Venezuela lo perdió. ¿Lo perdió por qué? Porque todo era robo y saqueo. Eso es. Fíjate, hoy en día Venezuela se desarrolla. Mira el PBI de Venezuela, 9.5% y del Perú 3%. Con la justa ha llegado a 3%.
y le dice el dictador a Maduro, ¿qué te parece? John Biden quiso hacer con Maduro lo que hizo acá con Pedro Castillo y le salió mal, carajo, porque Maduro organizó al pueblo, preparó las milicias armadas y el ejército hizo un puño a favor de carajo, lo fregó a Norteamérica, no pudo penetrar, no pudo difamar, carajo, te das cuenta, y ahora ahí no está. Ahora Donald Trump ha ido de rodillas ante Maduro. Le han dicho Maduro, no quiero que me vendas el petróleo a más de $100. Véndeme a $45. ¿Qué crees que le dijo Maduro? Mira, gringo, la culpa la tengo yo, que el crudo del barril en el mercado internacional se haya disparado más de $100. Tú la tienes la culpa por meter las narices en Ucrania, ahora por meter las narices en Palestina con Israel, y me pides a mí que te rebaje. Bien, te rebajo, pero desbloquea Cuba. ¿Qué dijo Trump? Se fue. ¿Por qué entró en crisis? Perdón, ¿por qué entró en crisis Venezuela? ¿Por qué no fue? ¿Saben por qué? Porque Maduro dijo que nadie me compra ni me venda en el mundo. ¿Eso dijo Maduro? No. En Cuba no hay bloqueo. En Cuba hay embargo. A ver, sí, un ratito, amigo, ¿ya? Después conversamos con ustedes. A ver. En Cuba no hay bloqueo, hay embargo. Bien. Bloqueos, estaría bloqueado aunque estuviera rodeado de buques o A ver, que no dejaran ingresar nada. A ver, para el capitalismo, sí, un ratito, amigo. Para el capitalismo, ¿qué cree usted que es bloqueo? Ellos lo han dicho, ¿qué? Bloquear es... No, para el capitalismo, ¿qué es bloqueo? Bloquear es no dejar entrar absolutamente nada a un país. Bien. Cuba no está rodeada de Pero nada. escuche, Cuba tiene un embargo. Bien, Embargaron. bien. Mira, Cuba está embargada porque Fidel robó las propiedades y no las pagó. Bien. Por eso está embargada, no está bloqueada. bien. Búsquenlo Usted en me, internet, ahí está en el señor, teléfono. sí, mire, usted me dice que Cuba está bloqueada, No está bloqueada, está embargada. está embargada porque Fidel robó. Bien. Yo le pregunto, amigo, yo le pido que se ponga tranquilo, pues señor. No saque el Mire, teléfono, búsquenlo. Mire, La información está a la mano. señor, guarde el orden. Orden para que conversen. Guarde el orden, No, yo le estoy diciendo a la gente pero Oye, te- pero de que la guarde, información está a la pero mano. guarde la postura. Sí, claro. amigo. Le escuchamos. Entiendo la Se postura. pone usted como No. una dama, se pone acá, se mueve, esas poses, No, amigo, pero yo le digo a la gente. No, está bien, sí, estamos escuchando. Escúchame, amigo. Escucha y después... Está Es que Está bien, pero estamos escuchando los dos, pe. Lo más parejo es... no te pongas nervioso. Claro, está bien. Mire, pero Tenemos que estás, escuchar los dos conmigo, usted y a él. Se va a Los dos. Habló como más de una hora también. estás en la plaza de Macho, ¿qué? Está toreando. Mira, Usted habló ya como una hora. Mira, Entonces también debe bueno, habla, dejar habla, te voy a escuchar. que la persona, que la Habla, otra persona te pega. te voy a escuchar. Le Habla. cedo la palabra. En serio, ¿eh? Le cedo la Pero ponte tranquilo, pues No sí. estoy nervioso. Eres padre de familia, abuelo, y estás en esa pose. Cuando educas a tus No me hijos, estás ataques. así, estás riéndote. Hable, no me ataque, hable usted. Entonces, ya, ¿qué haces acá? Pues si habla lo mismo. Oye, ¿Qué haces ¿sí? acá? En la cantina está más allá. La cantina más allá. Quédate allá, la cantina. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces? Busca tu cantina. Andan a fumar, andan. Llegaron los fujiratas, señores. Llegaron los fujiratas al ruedo. Mire ese de color rosadito. Ese con camisita rosadita. Usted me dice, a ver, amigo, usted me dice, a ver, amigo, No, ya empezamos, sacamos uno. el señor me da la palabra, se Le ríe, cedo la palabra. ¿ya ves? ¿Te das cuenta? Amigo, ahí esto ya no funciona ahí, eso es algo ya psicológico, Debate. ¿verdad? Claro. Mira, mi amigo, usted me dice, Escucha, Pesoy. usted me dice Habló Fonavi. que Cuba no está bloqueada, sino está embargada. Y yo le pregunto, ¿por qué? Y usted me dice, porque Fidel robó. Bien.
El amigo de repente está un poco más documentado que yo. Y le pregunto, ¿qué era Cuba antes de Fidel? Le pregunto. ¿Qué era Cuba antes de Fidel? No sabe nada. No, contesten ustedes. Usted es el experto en la materia. Por eso, compañero, acá yo no estoy para imponer. Yo también pregunto porque de repente no he podido leer lo que el amigo ha leído, ¿verdad? Mira, antes de Fidel, Cuba era un prostíbulo del gran capital. Era una isla de diversión donde reinaba el hambre, la miseria, la desocupación, el analfabetismo total. Era un fumadero, eso era. ¿Quién estaba de gobierno? Batista. Oiga, entró Fidel, que no es comunista, con el Che y Camino. ¿Y qué hicieron? Tomaron el control, ¿verdad?, con la insurgencia cubana, no con el Partido Comunista, sino tomaron el control con el movimiento 26 de julio. El 50. Han pasado 60 años. Dime, ¿ahora qué es Cuba? Lo dice la UNESCO, lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice UNICEF y lo dice las Naciones Unidas. Cuba hoy es puntal en la cultura, en la educación, en la salud, en el deporte. Y eso le duele al capitalismo, porque nunca quisieron hacer eso. Hoy en día, Cuba superó cuando estaba en manos del capitalismo. Eso es. Pero Cuba no es socialista ni comunista. Cuba desarrolla capitalismo de Estado. Con eso lo superó el capital privado. Venezuela, ¿qué era con Norteamérica? ¿Qué era? Los tacariguas, los toromainas, los teques, ¿qué era Venezuela? ¿Qué era? Un país sometido al imperio, donde prácticamente los hidrocarburos estaban en manos de ellos. Ni una gota de petróleo para el pueblo venezolano. Y el pueblo que dijo, no, tengo que recuperar mis recursos. Comenzó la movilización 1989. ¿Qué hizo Norteamérica? Para detener la protesta, le mandó un dictador. ¿Cómo se llamó? Carlos Andrés Pérez. ¿Qué hizo Carlos Andrés Pérez? Asesinó, expolió, contaminó, oiga, metió preso a campesinos, obreros, y el pobre venezolano dijo, ya no contigo, mejor Chávez, mejor Maduro. En otras palabras, ¿quién lo colocó a Chávez? A Maduro, el capitalismo. ¿Y ahora de qué llora? ¿De qué se queja? ¿Qué hizo Chávez y Maduro? Dijeron, ni un país me compra ni me venda. Eso dijo, no. Norteamérica me dijo, ahora no me dejas que me lleve el petróleo, ahora ordeno a los países que no te compren ni te vendan. Y entró en crisis. Y para superar la crisis, ¿qué hizo Maduro? Se alineó al BRICS. Rusia, China, Sudáfrica, Irak, Irán, Corea, y comenzó a refletar su economía. Hoy en día, ¿por qué crees, ya lo dije, por qué crees que Norteamérica ha ido a Venezuela? ¿Por qué? Porque en el mundo se escasean los hidrocarburos y los únicos países que tienen son 5. Irak, Irán, Arabia Saudita, Rusia y Venezuela. ¿Y quién está en primer lugar? Venezuela, porque la reserva del mundo la tiene Venezuela. 300.000 millones de barriles como reserva. Y diario produce 750.000 barriles. Venezuela. Y eso es lo que quiere Norteamérica. Eso es lo que quiere ahora Donald Trump. Y Maduro ya le ha dicho, no, ya no quiero saber nada contigo, porque ahora los inversionistas son
del BRICS y estoy reflotando mi industria. Tal es así que cuando juramentó, cosa que se oponía a Norteamérica por el fraude, y Maduro le demostró con los organismos internacionales que no había fraude. Hizo Donald Trump, se quedó callado. Juramentó el 10 de enero ante millones de venezolanos. Por eso no entró a Norteamérica. Juramentó. ¿Y saben lo que dijeron los 130 países que acudieron? ¿Sabe qué dijeron? Presentamos un proyecto de desarrollo para Venezuela. Un proyecto. ¿Qué decía ese proyecto? Que Venezuela tiene que ser a corto plazo un país industrializado. Pero para industrializarlo a Venezuela tiene que haber una garantía política. Queremos un gobierno vitalicio. Y plantearon la reforma de la Constitución, en donde Maduro se debe quedar toda la vida para Venezuela poder ser un país. ¿Qué te parece? Eso es lo que han planteado. Trump, ¿qué ha hecho? Ha tenido que estar callado, porque el capitalismo norteamericano no ha desarrollado ningún país, ni su propio país está desarrollado, está en crisis. ¿Y qué está buscando? Para paliar su economía, robarle a otros países. ¿Qué quiere en Afganistán? ¿Qué quiere en la República Democrática del Congo en el África? ¿Qué quiere en Ucrania? ¿Qué quiere en Palestina? Robar, pues, eso es el capitalismo. La China lo superó porque la China invirtió y lo fregó. Ahora